Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la comunidad de marginados. Esto es Entrevistas al Margen, anime, literatura y manga con Diego Hernán Rosaín, quien les habla. Y bueno, hoy tenemos la última entrevista del año, probablemente, porque ya no le quedan muchos días al año, o al 2020, que fue bastante catastrófico, pero nos ha dejado cosas lindas, interesantes, seguramente cosas que se queden por un largo tiempo. Y bueno, aunque no se vea en un nuevo contexto, porque me he mudado recientemente, así que pronto conocerán la nueva Al Margen Cueva, o tampoco todavía no estrené ningún nombre. Bueno, en el programa de hoy hablaremos de streaming, tecnología y futurismo, que se puede hacer ahí una asociación de ideas importante, ¿no? Son palabras que quizás remiten unas a otras y nos interpelan bastante en el último tiempo. Y quien nos acompaña es el gran Martín Ariel Hendler. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Hernán? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Martín ha oficiado muchas veces de editor, ha trabajado para la RIAM, para aunarnos, para juntarnos en la publicación. ¿Cómo se llamaba la revista? Unidad Sociológica. Unidad Sociológica, justamente. Ahí publiqué uno sobre la Divina Comedia, una adaptación de la Divina Comedia. Y bueno, gracias también por tu trabajo y tu presencia en la red, Martín. No, gracias a vos, Hernán, y también me parece que este proyecto que estás llevando a cabo es no solo muy importante, sino muy interesante. Así que felicitaciones también por ello. Bueno, muchas gracias. Ya veremos qué nos depara el 2021 con Al Margen, sobre todo cuando volvamos a los ritmos de la presencialidad. ¿Volveremos a los ritmos de la presencialidad tan pronto? Bueno, podemos hablar ahí un poco de futurismo, hacer esoterismo y adivinación. Bueno, te presento formalmente, Martín. Martín es licenciado y profesor en Sociología por la Facultad de Sociales de la UBA, diplomado superior en Gobernanza de Internet por la UDESA UFRGS, doctorando en Ciencias Sociales con beca del CONICET, miembro del equipo Sociedad, Internet y Cultura del Programa de Estudios sobre la Sociedad de la Información del IIGG, de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales, CLACSO, y de la RIAM, y es docente en la carrera de Sociología de la UBA y en las tecnicaturas informacionales de Gobierno Electrónico, Comercio Electrónico e Informática aplicada a la salud de la UNPAS. Wow, Martín, terrible la cantidad de cosas que haces. Demasiadas. ¿No, viste? A veces no es demasiado, no es suficiente. No es suficiente, no, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, pero bueno, mientras nos dé el cuero y lo hagamos por pasión, con ganas, no se siente demasiado pesado, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, empezamos con la primera pregunta, si te parece. Dice: dale. ¿Cuáles fueron los distintos momentos de consumo y circulación de manga anime en la Argentina? Es una buena pregunta. Mira, yo más que de manga anime me voy a centrar un poco más de anime, que es un poquito más lo que puedo hablar, porque sé que el manga es un mundo aparte y además tenemos en la red expertos y expertes que pueden hablar de eso, bueno, Diego y compañía. Pero a ver, yo creo que si hablamos exclusivamente de anime en Argentina, creo que podemos definir 4 grandes etapas, ¿no? Una etapa que podríamos llamarla anime por TV abierta, ¿sí? Que iría desde los 70 hasta los 90, digamos, esa transmisión en algún canal de aire semanal, prácticamente la transmisión, en horarios muy poco felices, pero había empezado a introducirse, digamos, el anime, no conocido como anime, sí, pero había empezado a introducirse en Argentina. Una segunda etapa que es quizás lo que las personas de nuestra generación más la recuerdan, ¿no? Que es el anime por TV por cable. Big Channel, Magic Kids, Fox Kids, Cartoon Network, con, digamos, eventos icónicos como el Club del Anime. Y también, que vale la pena destacar, con Locomotion, donde por primera vez se empezaba a apuntar a un público más adulto, con otro tipo de producciones mucho más serias, que también empezaban a desafiar un poquito ese típico concepto etario, ¿no? De que el anime son dibujitos. Que bueno, ya sabemos que Locomotion después se volvió una exitosa historia. Una tercera etapa, ¿sí? Que sería básicamente toda la década de los 2000, que podríamos llamarla anime en PC y DVD. ¿En qué sentido? Que
básicamente la presencia del anime en los medios de comunicación tradicional empezó a disminuir mucho, pasó a ser más unos segmentos específicos. Hubo un problema con Animax, que no sé si vos te acordás, Hernán, que fue que no todas las señales de cable lo tenían. Sí. Entonces me equivoco, creo que Cablevisión, por ejemplo, cuando hicieron el cambio de Locomotion, Animax no lo tuvo, o por un par de tiempo no lo tuvo. Entonces el consumo de anime dejó de ser tan masivo y pasó a ser un poco más un recurso del boca a boca, o un recurso de el CD prestado, el DVD prestado. Toma, acá tenés las temporadas, yo me acuerdo, Death Note, por ejemplo, yo lo conocí así. Un amigo que me dice, a mí me pasaron estos CDs, toma, y después yo se los pasé a otro, ¿no? Era muy como una especie de truque de anime, digámosle así. Porque principalmente hay que recordar que en esos momentos, si bien ya todos teníamos internet, el año clave para internet en Argentina es 2004, cuando básicamente se da la conjunción entre dos cosas. Por un lado, muchos programas de gobierno para abaratar los costos de las computadoras, y por otro lado, la introducción ya definitiva de la famosa banda ancha, ¿sí? Recordemos que con Dial-Up estábamos complicados, igualmente con banda ancha, el consumo de anime estaba complicado también, porque ¿cuál era la mejor forma que teníamos en ese momento para poder acceder? El Kazaa, el Emule, el Ares, ya un poquito más avanzados, pero sabemos que tardaba su buen tiempo en descargar, sí, ¿no? Su buen tiempo en descargar. Y después ya una cuarta etapa, que es la que se inicia en los 2010, creo que todavía estamos ahí, que es el anime por streaming, ¿no? Que es ya la irrupción fuerte de las distintas compañías de streaming, y sobre todo las que presentan una oferta de anime, cosa que no es, o sea, uno parece que hoy ya lo naturaliza, pero si uno se fija incluso entre las tres más grandes de hoy, digamos, por lo menos las que podemos acceder acá, que son Amazon, Netflix y Disney. Amazon tiene 26 series nada más. Netflix tiene un catálogo muy fuerte que ahora seguramente me imagino que vamos a ir por ahí. Y bueno, obviamente Disney no tiene nada. Después tenemos las otras dos opciones que son, sobre todo acá en Argentina conocemos Crunchy, pero Crunchy tampoco, tardó en llegar. Pero para no hacerla más larga, esta etapa básicamente está caracterizada por eso, por un consumo de anime más tirado para el lado del streaming, tanto legal como el que podemos llamar ilegal, la piratería. Todos sabemos el enorme esfuerzo que hacen, digamos, muchísimas comunidades para poder subir los capítulos con subtítulos a tiempo. O sea, uno dice, bueno, tengo Shingeki una hora después en Crunchy, bueno, lo tenés a las 2 horas lo tenés pirata también. ¿No? Hay esfuerzos gigantes que todavía persisten respecto a eso. Pero bien o mal, el anime, la cuarta etapa, la podemos considerar como por streaming, ¿no? Ya otro tipo de consumo. Excelente, sí, sí. Yo algo que extraño, que me doy cuenta que también tiene que ver con el esfuerzo, me imagino, monumental, sobre todo porque aumentan la cantidad de animes y la demanda, ¿no? de consumo, y todo tiene que estar. Es que antes se tomaban incluso el tiempo de traducir las canciones, los openings y los endings los subtitulaban. Me acuerdo. Y hoy en día ya eso ha quedado muy en desuso. Me acuerdo. Y bueno, ahora me imagino que vamos a hablar un poco de esto, pero me llama un poco la atención. Yo recuerdo, o hasta donde recuerdo, Nickelodeon, por ejemplo, no era un canal que tuviese anime. Eran todas producciones estadounidenses. Y nunca entendía bien a qué se debía. Y bueno, Disney obviamente tampoco, nunca tuvo anime, y dudo que en algún momento... creo que lo más cercano que estuvo de coquetear con el anime fue esta película de 6 grandes héroes, donde había una estética nipona, pero después, sí, claramente, eran los momentos donde uno rasqueteaba. Magic Kid, bueno, tuvo un buen aparato de anime, pero Cartoon Network, que poco a poco se fue como amigando con el anime, y sí, Animax y Locomotion fue lo más, fue, creo, la meca durante mucho tiempo de los otakus. Y sí. Durante mucho tiempo, sí, no olvidemos, aquí que hablaste de Nickelodeon y series yankees con estética anime, no nos olvidemos de Avatar. De Avatar, ¿no? Sí. Que todavía muchas personas siguen pensando que es anime, y ya sabemos que no lo es, aunque tiene sus cosas. Exactamente. A mí particularmente me gusta, por eso no lo voy a defender, pero... No, pero está perfecto. Entonces, la segunda pregunta, bueno, sigue andando un poco sobre esto. ¿Las plataformas de streaming están acabando con las páginas donde se piratea manga y anime para vos? Mira, es una pregunta muy interesante. Voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Vuelvo al tema de la idea. Hay un artículo de 2008, que no es argentino, digamos, sino que es estadounidense, que mide justamente el impacto de la piratería a nivel mundial. En 2008, el país más pirata del mundo éramos nosotros. Bárbaro. Por lejos. Siempre dándole letra. Por masacre. Hoy, digamos, o 2018, que es la última vez que se hizo este estudio, somos uno de los países menos piratas del mundo. Mira. ¿Sí?
Ahora bien, el tema de la piratería, yo creo que siempre es interesante tener en cuenta que no es algo que necesariamente sea malo, que sea ilegal. O sea, sí, es ilegal, pero es ilegal por las reglas que se construyeron alrededor, básicamente, de las tecnologías digitales. Porque cuando las tecnologías digitales surgen y los contenidos surgen, la propiedad intelectual era otra cosa, muy distinta a la que conocemos hoy. ¿Sí? Y básicamente las reglas de propiedad intelectual se crea, como las conocemos hoy, se crean en los 80 y explotan en los 90 y sobre todo en los 2000, que justamente la década de los 2000, década de la piratería más grande, más fuerte, fue la década de todos los grandes juicios de Sony, los grandes juicios de las distintas productoras de películas, los juicios a The Pirate Bay. O sea, todo arrancó con Napster versus Metallica, pero sigue hasta el día de hoy. El tema es que ya no son tan ripompantes, ¿no? Pero ¿en qué sentido quiero decir esto? La piratería es algo que es básicamente como componente del ecosistema de Internet, porque antes de llamarse piratería se llamaba acceso abierto, se llamaba software libre, o se llamaba básicamente la forma en la que Internet era. Es decir, Internet no es que era pirata, sino que la forma en que era Internet, compartir, etcétera, etcétera, pasó a ser catalogada como piratería. Bien, eso por un lado. ¿A qué quiero ir con esto? La piratería en realidad nunca va a desaparecer, incluso hay memes muy buenos que a medida que empiezan a salir estos servicios de streaming hegemónicos, Amazon, Hulu, etcétera, etcétera, el presupuesto es limitado, como ya sabemos. Yo justo hoy estaba viendo por otras cosas cuánto sale Netflix en Estados Unidos y sale caro. Entonces, si uno tiene que tener los 4, los 5, los 6, los que vengan, porque vienen más en camino, la piratería va a volver a ser un aliado. Hay un meme que es la persona dejando su sombrerito pirata en el cajón, digamos, cuando sale Netflix, y ahora que salen todas estas, la persona recuperándolo, diciéndole, nunca te debí dejar. No, la piratería en sí, yo creo que nunca va a terminar desapareciendo, porque no deja de ser también un esfuerzo comunitario. No. Y el problema, por lo menos lo que muchos expertos respecto a estos temas dicen, es que lo ideal sería ni que todo fuera privativo, como es el intento de hoy, ni que todo fuera gratis. O sea, la piratería extrema tampoco es buena porque te termina matando el negocio. Sino que las leyes de propiedad intelectual sean un poco más razonables. En lugar de tener, como hoy, a 80 años el licenciamiento de las obras, cada vez se extiende más, no sé si conoces, existe algo que se llama la cláusula Mickey Mouse. Cada vez que Mickey está por pasar a dominio público, hay tratos ahí para que se corra el límite de propiedad intelectual. Entonces, justamente la perspectiva es esa. Es, frente a este monstruo, nuestra respuesta es la piratería. Es lo libre, es lo gratuito, es lo que sabíamos hacer. Lo que no quita que en algún momento se pueda pensar, digamos, los piratas tampoco son necesariamente extremistas, algún tipo de medio un poco más razonable para el tema de las obras. Porque hoy día no existe eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que nadie va a poder acabar con la piratería. ¿Sí? Pero sí hay una realidad que es, mientras más crece el mercado oficial, entre comillas, menos incentivo hay para ver las obras piratas, pero a la vez más esfuerzos tienen que hacer aquellos que hacen las obras piratas, sobre todo porque esto no es simplemente agarro el archivo y lo meto en un torrent y listo. Esto es todo lo que destacabas vos, el esfuerzo de traducción, horas. Es muy pocas las personas que lo hacen individualmente, sino que son un equipo de personas que se coordinan. O sea, hay unos lazos, es interesantísimo todo el tema a nivel sociológico, como te imaginarás, pero cada vez se les hace más difícil, porque hay más persecución, hay menos disponibilidad de las obras, pero vos fíjate, siguen existiendo, siguen poblando. Uno puede seguir viendo estas cosas y, digamos, el tema es que cada vez es un poquito más difícil acceder a eso. Es decir, ya no es simplemente ver en YouTube el último capítulo de tal serie. No. Porque sabes que te lo bajan a la hora y media, Tenés que saber dónde buscarlo, tenés que arriesgarte a saber cómo bajarlo y no agarrarte un virus. O sea, implica otro aprendizaje de habilidades. Eso no quiere decir que la piratería, digamos, que vaya a matar la piratería o justamente que vaya a hacer que se termine este mercado. Sí, de momento lo hace más difícil, pero yo creo que justamente ahora, con cada vez más plataformas, va a volver a tener una revitalización. Está bien. Sí, yo, a ver, desde mi punto de vista, yo tengo algunas plataformas de streaming, que en realidad compartidas con amigos para abaratar costos, pero de golpe el catálogo que me ofrece Netflix, ahora vamos a hablar de eso, pero no es malo, solamente que quizás lo bueno ya justo lo había visto de forma pirateada, entonces no lo pienso volver a ver porque tengo Netflix. Y por otro lado, sinceramente,
ayuda a ordenarse un poco, porque cuando uno accede a los sitios pirata hay tanto para ver, ¿no? Y sabemos que como la libertad de elección en realidad es un poco caótica y abrumadora. En cambio, Netflix termina como siendo una especie de biblioteca en algún punto, no muy completa, pero que te permite ver por dónde ir. Y no, bueno, y estabas hablando de esto de la época de la piratería, ¿no? Y yo me acordaba además de toda esta época de los cartuchos truchos de Family Game, por ejemplo, ¿no? De las versiones berretas de clásicos, no sé, el Mortal Kombat para Family Game, pero el Mortal Kombat Trilogy para Family Game, el Street Fighter para Family Game, era una época maravillosa. Creo que los que hemos crecido con todo eso, y es eso, ¿no? Cuando uno puede valorar el esfuerzo, sabiendo aún que está mal, ¿no? Pero que hay toda una historia de trasfondo, un trabajo de trasfondo y una pasión, porque el que piratea además, anda a saber con cuánto rédito lo hace, sabiendo cuánto puede llegar a ganar. También lo hace un poco porque le gusta ese riesgo, ¿no? Es como un poco artiano, si se quiere, ¿no? La historia detrás del crimen, ¿no? Claro. Me parece que va un poco por ahí. Yo creo que da para una entrevista aparte, mira, pero el tema es justamente la mayoría de aquellos que hacen un acto de piratería, digamos, no lo hacen por un rédito económico. Lo hacen por otra cosa, lo hacen, digamos, capaz sí, capaz en algunos casos sí, capaz lo hacen para minar bitcoins o lo hacen con algún enlace para justamente que la gente pueda donar por el laburo que hacen, pero principalmente lo hacen, digamos, por lo menos históricamente, esas prácticas son más por un ideal de que la cultura no es algo que pueda apropiarse, sino que justamente es algo que tiene que ser abierto, libre y que pueda compartirse. Porque es, digamos, nadie saca una idea de un repollo, sino que justamente uno viene influenciado de un montón de obras previas, de un montón de cosas dando vueltas. Por eso, repito lo que decía antes, no es que los piratas dicen tiene que ser todo gratis siempre. Lo que dicen es frente al monstruo, vamos a hacerlo así. Pero si en algún momento podemos sentarnos con el monstruo, cosa que ya tal vez no creo, pero y decir, hagamos algún tipo de pauta un poco más justa para que esto sea económico, al autor se le pague bien, cosa que no siempre suele pasar, y no tenga los derechos a 80 años o más, ¿sí? Ahí capaz puede ser otra historia. Pero yo recordaba esto que decías vos de los cartuchos de Family Game, etcétera, y hoy pasa algo parecido pero de otra forma, ¿no? Simplemente yo que tengo una Play 3, ¿sí? Hay unas formas de conseguir juegos baratísimos, digamos, Mercado Libre, etcétera, pero yo cada vez que compro uno nuevo me sorprendo de cómo se las rebuscan para hacer llegar algo, digamos, a vos, y es parecido a esto que decías, ¿no? Un juego de Sega para Family en un cartucho, es similar pero a la vez diferente, es otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿crees que las producciones originales de Netflix y otras plataformas llegarán a condicionar o influir a los propios mangaka y animadores nipones? Mira, es una muy buena pregunta, y yo para esta sí me había preparado un cachito. Perfecto. Por lo siguiente, porque el tema es el siguiente. Si uno piensa en el fenómeno de las plataformas, ¿no? Sobre todo las que tienen contenido anime, voy a sacar Amazon de la lista de momentos. Si pensamos sobre todo en Crunchy, Netflix y perdón, se me olvida el nombre, y Funimation, son tres plataformas, digamos, que operan con una lógica distinta pero a la vez similar. ¿En qué sentido? Netflix sobre todo, digamos, cuando empezó a decir, che, el anime puede ser un mercado interesante, pues tengo un público que puede llegar a apreciarlo, no solo a nivel nostálgico, metiéndote, no sé, las temporadas de One Piece, o de Caballero, del Zodiaco, etcétera, sino, digamos, producciones nuevas que hasta ahora nadie quiso hacer, o matándose con otros para crear, digamos, no sé, ahí se me fue el nombre en japonés, Nanatsu no Tansai, digamos, hay producciones muy exitosas que se mataron para conseguir las licencias. Hasta ahora, por lo que se sabe, Netflix no se mete mucho, salvo en casos muy puntuales, en la parte creativa. Entonces, Netflix es más como si fuera lo que en la jerga se conoce un venture capitalist, o sea, aquel que va a poner el dinero, que organiza la cosa, y se deja cierta libertad creativa justamente, sobre todo cuando son estudios grandes, como Clamp, IG, digamos, son estudios que ya son exitosos, entonces el trato de Netflix es, yo te pongo la plata para que produzcas este anime. ¿No? Y acá justo pensando en esta pregunta, digamos, me busqué 2 testimonios de los mangakas o de los estudios de producción respecto a qué pensaban de estos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, perdón mi pronunciación en japonés, pero que la de inglés, sí. Okawa de Clamp dice, nos pone muy felices que nos hayan elegido para formar parte de esta nueva iniciativa. Estamos ansiosos de que nuestras series creadas para Netflix lleguen a los fans de 190 países, ¿no? Sí, sí. U otro que es
Otsuichi, de GOT, no conozco, digamos, pero para la referencia dice: ser parte de un proyecto de Netflix conlleva mucha atención. Igualmente también muchas cosas maravillosas. Imagina la sensación de hacer llegar series a más de 190 países al mismo tiempo y siento que estoy por irme al campeonato mundial de creadores de contenido. La simple idea de una audiencia global hambrienta de series nuevas me deja sin palabras. Bien. ¿En qué sentido quería traer esto también? Netflix, para bien o para mal, es hoy día una vidriera global. Llega a 190 países, cosa que no llega a ninguna de las otras, y además tiene una potencia de nombre de marca fortísima. Entonces, justamente, uno puede decir, bueno, pero quizás con otros acuerdos llegabas antes, sí, está bien, pero la potencia de distribución que tiene Netflix hoy día no la tiene nadie. Entonces, si te están dando básicamente libertad de creación de contenido, te están dando plata y además te aseguran llegar a 190 países, ¿dónde firmo? Que fue un poco lo que hizo Studio Ghibli, digamos, ¿no? Claro. O sea, previo a eso lo distribuía Disney en formato físico, digamos. Pero nunca se imaginaron el éxito que iba a tener a partir de la distribución de Netflix. Es decir, ellos no podían creer que en un montón de países se esté viendo Totoro, por ejemplo, o Chihiro, como algo nuevo. Algo que no habían podido descubrir, y gracias a Netflix lo descubrieron. Entonces, tiene estas condiciones, ¿no? Yo no sé si condiciona, para mí al contrario. Hoy día Netflix está más diciendo, hagan ustedes lo que saben hacer, que yo pongo la plata y yo lo distribuyo. Después, bueno, podemos discutir cuáles son las series elegidas, podemos discutir un montón de cosas que es sumamente pertinente también. Pero, digamos, por lo menos en este sentido no creo que haya un condicionamiento, ¿no? Otra práctica que tiene, pero ya ahí nos vamos un poco del manga y el anime, es que están produciendo muchas series basadas en webtoons, que es un fenómeno nuevo también, muy interesante, y donde también le están encontrando un mercado, pero no solo un mercado regional asiático, eso es lo importante. El mercado occidental están haciendo que entre mucho al mercado occidental vía esta vía, y se notan que es muy rentable. Realmente se están dando cuenta que es muy rentable y por eso también lo hacen. Claro. Sí, me quedé pensando esto, ¿no? De lo importante que puede ser para un mangaka o un director o un animador, ¿no? Firmar un contrato con Netflix, en el sentido de que no todos son Masami Kurumada, Ichiro Oda, Akira Toriyama, ¿no? De que saben la repercusión que su obra tiene en todo el mundo. O sea, aún en la era de la globalización, lo que debe tardar un mangaka o un animador en saber la repercusión a nivel mundial que tuvo su propia obra. No sé, me imagino, qué sé yo, lo último habrá sido Kimetsu no Yaiba, que el tipo se habrá enterado, por ahí de Shingeki no Kyojin, pero después otros que recién están saliendo, ¿qué saben lo que se produce, el merchandising, cómo circula, cuándo, en otros países? Entonces, esto es lo que vos decís, ¿no? Lo de la vidriera. Netflix es clarito. Vos sabés que si está en Netflix, listo, 190 países pueden llegar a consumir tu producto. Y creo que sí, no habría honor más grande para un autor que ese. Claro. Me quedé pensando... Sí, Perdón, y te suma un plus a eso. Porque a diferencia de lo que pasa con Funimation y Crunchy, que son plataformas específicas, Netflix no lo es. Claro. Entonces ahí te aseguras también de llegar a un público más amplio. Claro. Viene un poco también por ahí, me parece, la intencionalidad. Ojo con algo, digamos, que son las prácticas que tiene Netflix ya no de creación, sino de renovación. Netflix jamás, ni al público, ni a nadie, salvo que haga esas famosas cifras de Navidad que a veces las hacen y a veces no, jamás revela sus cifras. Jamás te va a decir, Hernán, tu producto tiene 3 millones de visualizaciones. Jamás, no es Google Trends, digamos, no lo hace, pero por varios motivos. Primero, para no dar datos a la competencia, y segundo, cuando no son obras 100% originales de ellos, recordemos que muchas veces ellos compran los derechos de una obra y la licencian como propia, pero no es propia, amén de eso, porque si justamente yo te compré el derecho de retransmisión de una serie tuya y la rompe, si yo te digo, la rompió, te tengo que pagar más. Claro. Entonces, uno se termina enterando, un creador de contenido, de que fue exitoso en Netflix cuando Netflix te dice quiero una segunda temporada. Ahí es donde se pueden enterar, porque no tienen otros datos. Mira. Entonces, bueno, si bien llegás a 190 países, no dejas de jugar con incertidumbre. Eso es un tema bastante interesante también. Bueno, ahí me tiraste una pálida porque yo vengo esperando la segunda temporada de Sinbad no Bouken desde hace como 10 años, no sé cuántos, lo cual quiere decir que no fue exitoso, lamentablemente. Posiblemente no, viste que igual ellos tienen su blog, etcétera, y me encanta que hay 40 youtubers hablando de las cosas nuevas que vienen en Netflix, las cosas se van de Netflix, como si fuera un mundo en sí mismo. Pero cuando cancelan oficialmente una serie lo anuncian. Sí, así que tendría que buscar si no fue cancelado. Si no fue cancelado es que en algún momento se puede volver.
Está bien, sí, sí. No, y me quedé pensando, ¿cuál es esta serie con la cual Clamp firmó contrato con Netflix? ¿Sabes qué? No sé exactamente. Sé que incluye los derechos de retransmisión de Sakura, digamos. Eso sé. Mirá. Ya está anunciado hace rato, pero no sé por qué serie original va a ser. Está bien, porque, o sea, Lelouch, sí, Code Geass está en Netflix, me imagino Sí. que con eso hablaron con Clamp, y Sakura no sabía que lo iban a retransmitir. Sí, hace rato. Es más, yo digo, ¿cuándo lo van a hacer, digamos? Porque hace como 3-4 meses que están hablando de eso. Pero te soy sincero, no tengo idea cuál es la serie original. Bueno, estaremos atentos entonces. A ver. La cuarta pregunta dice, ¿percibís cierta nostalgia por las viejas formas de consumo cultural como los kioscos de revistas, el cineclub o la TV por cable? ¿La absoluta disponibilidad de contenidos perjudica o beneficia al consumidor? Qué temita. A ver, por el tema nostálgico, yo creo que no soy el más indicado para decirlo, digamos, porque capaz yo cuando era más joven, no tenía tanto la práctica del intercambio. Esto que hablábamos, ¿no? Era más algo ocasional, o no sé, ir a Camelot a comprar un VHS era algo como mucho más ocasional. Así que puedo hablarte más de la segunda. Yo creo igual que siempre que hablamos de nostalgia, pero en todo, en este tema, en cualquier cosa, siempre es como que tenemos que tener un cierto recaudo. Porque una cosa es la nostalgia, que ya sabemos que funciona y vende muy bien, no por nada hace más de 10 años que estamos escuchando música de los 80, hecha ahora, pero música de los 80, o nos cansamos de ver remakes o relanzamientos de cosas, pero el tema de nostalgia tiene un pequeño, digamos, tema que es el pensar que lo de antes fue mejor que lo de ahora. Entonces, en ese sentido yo creo que si bien puede existir cierta nostalgia respecto a esas prácticas, lo de ahora no es ni mejor ni peor, es distinto. O sea, primero, cuando tenemos que entender, digamos eso, podemos tener nostalgia por muchas cosas, porque obviamente el lazo que vos podés crear, no sé, en el Parque Rivadavia, en Camelot, cualquier lugar donde vayas a comprar algún producto específico, va a ser muy distinta que si lo descargas, así apretás un botón y entras a Netflix. Hay ciertas prácticas sociales que ya no es que no existen más, sino que se metamorfosean a otra cosa, ¿no? Se metamorfosean, por ejemplo, a foros de consulta, a grupos específicos. Es decir, eso todavía sigue existiendo, pero ya en otro formato distinto al de la presencialidad fuertemente, y en pandemia ni que hablemos. Esa es la primera parte, digamos. Y la segunda, esto de la absoluta disponibilidad de contenidos perjudica o beneficia al consumidor, yo creo que es matizable, ¿no? Por esto que hablábamos antes. Es más, lo había buscado específicamente para que nos demos digamos, como una dimensión de cómo es el monstruo este. Se calcula que Crunchy, solo Crunchy, tiene 25.000 episodios, entre todas sus series, 25.000 episodios. Yo lo que hice fue un cálculo muy básico, que fue dividirlo por 24. Ya sabemos que la mayoría de las series no tiene 24, que hay temporadas y todo lo que queramos. Sí, sí. Pero si pensamos que una temporada más o menos estándar dura 24 capítulos, son 1041 series. Una locura. Netflix, digamos, teniendo en cuenta anime y teniendo en cuenta todo el resto, tiene 5.500 series. Y se calcula que su usuario promedio solo llega a ver el 2% de su contenido. Entonces, yo digo, ¿por qué traigo esto? Hay mucho, hay demasiado dando vueltas. ¿Eso significa que es algo malo? No, pues justamente hay mucho dando vueltas. Antes de internet incluso, ¿qué es lo que podíamos hacer? Magic Kids, no, o sea, un capítulo, después jugábamos con las reglas de juego, que era cada vez que Goku iba a transformarse, volvíamos a Dragon Ball común y todas esas cosas. Ahora eso no lo tenemos. El tema es que tenemos un mar justamente de cantidad de contenido, y el tema está justamente en cómo llegamos nosotros a ese contenido. Porque hay muchas formas de llegar. Una es, igual que el vínculo viejo de ir a comprar algo, no sé, al Parque Rivadavia, Camelot, hay otro lugar, no me sale el nombre, que diga, che, ¿qué me recomendás? Y tal cosa. Ahora siguen existiendo los foros, bueno, hay grupos específicos incluso entre las redes sociales. O sea, ese te recomiendo tal cosa sigue existiendo de otra forma. Y por otro lado está lo que hablabas vos antes, que es la recomendación que te hace la misma plataforma, ¿no? Los famosos algoritmos que te van a recomendar supuestamente según lo que vos consumiste, lo que a vos te gusta, con todos los errores que puede traer, pero que tienen dos problemas. El primero justamente es lo que decías vos. Netflix no tiene todo, Crunchy no tiene todo, tienen una selección más grande, más chiquita, tienen una parte de ese todo. Pero con el otro también es que, como te decía antes, si solamente vemos el 2% de la producción, muchas cosas se nos pueden escapar, incluso porque están mal categorizadas. O sea,
yo siempre digo lo mismo, hay que hacer la prueba de buscar una categoría anime en Netflix, por ejemplo, y no todo el anime está ahí de esa categoría, es decir, es re boludo, meter una etiqueta, hermano, no es tan difícil, bueno, claro. no lo hacen. Bueno. O el algoritmo no te lo muestra todo. Entonces, no, existe un mar... Perdóname, me acordé de una anécdota de cuando teníamos nosotros en Magic Kick el club del anime que te iba a inaugurar un anime y te lo presentaba como algo completamente distinto a lo que terminaba siendo. O sea, Detective Conan, me acuerdo, era una comedia divertidísima y terminaba siendo un policial donde hay sangre, muerte. También, si bien está matizado por la comedia un poco, pero no es lo principal. No era Connie-chan, ponele. Claro. Y bueno, lo mismo pasa más o menos en Netflix, ¿no? La gente que por ahí hace las etiquetas y los resúmenes de los animes, lo que menos son otakus por ahí. Sí, muchas veces, o las traducciones, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo sé tanto porque no tengo dominio del idioma japonés, pero sé que en otros idiomas las traducciones de Netflix son muy malas, muy malas. No tanto en inglés, ¿no? Pero en general. Pero a lo que iba como para cerrar esto es que esté tanto contenido disponible no es justamente algo mal, al contrario. Contamos con otras reglas de juego mucho más flexibles. El tema es cómo hacemos nosotros para elegir dentro de ese mar el agua que queremos tomar o donde queremos meternos, ¿no? Si decimos, bueno, empezamos a ver foros, empezamos a ver críticas, reseñas, rankings, le preguntamos a un amigo cualquier cosa, vamos a tener una cierta amplitud, porque todo el mar está. Si solamente nos quedamos con la recomendación de Netflix, vamos a tener otra amplitud, y ahí, bueno, digamos, tenemos que jugar con esa regla de juego también. Está, excelente. Bueno, la quinta dice, ahora ya nos corremos un poquito del streaming. ¿Cómo operan los videojuegos creados por japoneses? ¿Llegan a pegar más que los juegos hechos en Occidente por su estructura o por apelar a nuestra infancia y adolescencia? Bueno, esta es una pregunta que capaz voy a pasar rápido porque no soy experto en el tema. A ver, yo creo que los juegos, digamos, japoneses, sobre todo los que están basados en franquicias de manga y anime, cuentan con el elemento nostalgia a muerte y cuentan con el elemento fanservice, pero a un punto hasta casi ridículo, en el buen sentido, de que cada juego nuevo, por ejemplo, de Dragon Ball que sale, salvo excepciones milagrosas como el Xenoverse, es lo mismo de siempre, con mejores gráficos, con alguna boludez, pero es la historia de Dragon Ball Z contra Vegeta, los Raditz, Vegeta, los androides, Freezer, toda la línea de tiempo que ya hicimos una y otra vez, y lo seguimos consumiendo porque queremos justamente consumirlo, queremos hacerlo algo con mejores gráficos. Eso me parece que es una de las principales líneas que tienen los videojuegos, especialmente japoneses y vinculados al manga y anime. Pero a la vez se da también otro fenómeno muy curioso, que es la estética, llamémosla del manga y anime, ¿no? La estética de los personajes, ya no solo es utilizada por videojuegos japoneses, sino por videos estadounidenses y mayormente por videojuegos chinos. Entonces, eso es algo también muy interesante, porque algún, digamos, jugador desprevenido lo puede agarrar y decir, esto es un videojuego japonés, esto es de anime. No, esto no es de anime, pero están usando esa estética. Pero esa estética es casi como una marca, ¿no? Que sin apelar a la nostalgia directamente del fanservice, esto es un juego de Dragon Ball, que existen juegos de Dragon Ball, pero estamos hablando, no sé, del LOL, o sea, ahí me sale el LOL para celular, ¿dónde sale? Me sale Mobile Warriors, pero no es así, no, se me fumó de la cabeza. Mobile Legends, ahí está, que es un videojuego chino también. Es estética anime en todo sentido, pero no tiene ningún tipo de vínculo con el anime. Pero es una marca registrada, es una marca que ya sabe que va a traer un cierto tipo de jugadores que están, digamos, o vinculados, familiarizados, o que también están buscando eso, ¿no? Entonces me parece que por ese lado puede ser muy interesante. Después lo que tiene que ver con la comparativa entre videojuegos de Japón y videojuegos occidentales, ahí ya no me meto tanto porque lamentablemente hace un tiempito que dejé de abordar los videojuegos como tema de análisis. Claro, no, yo lo que te puedo llegar a decir, que tampoco soy experto, pero los he jugado justamente. A ver, por un lado tenés todo el tema justamente del MOE, ¿no? Del Cute, esto ya lo hemos hablado con Ariel del Vigo, que obviamente como que te interpela por ese lado. Otra parte, la nostalgia, por eso hay tanto juego últimamente, bueno, el de Saint Seiya, salió el de Supercampeones, el de Slam Dunk, tenemos un montón. Y por otro lado, yo lo que noto en cuanto a la estructura es que yo nunca termino de
de terminar, pero no porque son infinitos, sino porque nunca termino de consumir la energía disponible de los juegos japoneses, por ejemplo. Me acuerdo que me bajé el de Digimon en su momento, también por tema de nostalgia, me bajé el Senseiya, me bajé el de One Punch Man, y te dan energía, o sea, subís un nivel y te abren una categoría, una misión, te abren un modo campaña distinto, el modo arena, el modo batalla, el modo PvP, y nunca terminás de consumir la energía. Entonces, a diferencia de los juegos occidentales, no sé, yo soy jugador de uno de Marvel y otro estilo Candy Crush barra RPG, la energía se te gasta, o sea, la consumís incluso en 5 minutos y tenés que esperar a que se te recargue. En cambio, el japonés puede estar eternamente jugando, literalmente puede estar las 24 horas del día jugando y no se le acaba la energía. Entonces, yo no sé si ahí eso tiene que ver con una estructura más bien japonesa, o con el tema de generar la necesidad de jugar, porque tampoco entiendo dónde está la ganancia y qué es lo que compra. Si energía no puede comprar, todo es conseguible a la larga. Y compras mejoras, compras aceleraciones, de eso es capaz si puedo hablar un poco más, no tanto de los juegos japoneses, pero sí de los occidentales. Todo el tema de poner un límite físico en energías o en vidas o en lo que se nos ocurra, me acuerdo, sí, o dinero, claro, ese tipo de límites estaba hecho por dos motivos. Uno, para que pagues para continuar, y dos, por tema de salubridad, tema de no adicción. Esto te digo, digamos, patente porque sobre todo cuando arranca el negocio de los videojuegos en Facebook, ¿sí? Que el Candy Crush salió de ahí, o sea, hoy día ya no existen más porque los tenemos como apps en el teléfono, pero cuando arrancó el tema de los juegos sociales, el parámetro de la limitación estaba puesto en esos dos sentidos. El tema de la forma de ganar, o sea, el famoso juego freemium, donde, digamos, el incentivo para comprar no era tanto mejoras, sino justamente comprar el tiempo de jugabilidad, una locura si lo pensamos. Y por otro lado, el tema de esta alusión a la salubridad, la no adicción y bueno, un montón de otras cosas. Con los juegos japoneses, soy sincero, nunca me lo puse a mirar, pero me parece re interesante esto, de que falte este límite. En los juegos yankees o más occidentales, yo lo vi por primera vez en el... estoy muy mal con los juegos, sobre todo con los recuerdos. No recuerdo si era Clash of Clans o la versión, digamos, que es tipo cartitas, para decirlo de una forma. Clash Royale. Clash Royale, gracias. No, por nada, porque yo lo he jugado también. No, que a mí me sorprendió justamente esto, no tenía límite. Y era fuerte el tema, no tener límite, porque uno venía de jugar juegos con un montón de limitación, entonces tenía 5 juegos, así hace un ratito en cada uno, a un videojuego que si vos no querías no paraba nunca. Claro, sí. Pero debe ser uno de los primeros occidentales por lo menos que tenía esto. Los japoneses, te digo, estaría buenísimo hacer la genealogía, porque me parece que puede ser muy interesante. Bueno, perfecto, ahí tenés una punta de investigación para el futuro. Bueno, pasamos a la sexta. ¿Crees posible que Japón haya podido explorar una beta ciencia ficcional en el manga anime de no haberse abierto al mercado global? ¿Cuáles son los referentes occidentales del género que los japoneses consumen? Es muy buena pregunta, son dos preguntas, ¿no? Sí. Son las dos muy buenas. Voy por la primera. Dale. A ver, la primera la quiero poner en contexto también, porque hay cosas que normalmente no se conocen tanto y que no son interesantes en general, a mí me interesan, sino que sirven para pensar un poco el contexto. Esto de si era posible que Japón se podía haber explorado una beta ciencia ficcional sin haberse abierto, yo creo que sí, porque lo hicieron incluso. Lo hicieron sobre todo con las primeras producciones, digamos, de este género, con Astro Boy, por ejemplo, incluso Godzilla, ¿no? Esto ya apuntaba, sin pensar en un producto global, era un producto básicamente japonés, que terminó por distintos motivos abriéndose un poco. Y después, bueno, entramos en la década de los 70 con Mazinger Z, luego Macros, con todo lo que es el género mecha, que seguramente vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Pero lo que es interesante es que todo este, entre comillas, furor de Japón por la ciencia ficción, si uno lo ve a niveles históricos, la ciencia ficción en general y Japón tuvieron como recién un salto fuerte después de la Segunda Guerra, pero especialmente en la década de los 60. Antes, por lo menos por lo que pude investigar un poco, la única influencia comprobable era de algunos libros de Julio Verne que llegaron, digamos, a fines del 1800, pero no es que había algún pensamiento claro, era distinto la cosa. Pero en la década del 60 empieza a darle más bola a la ciencia ficción y sobre todo a lo futurista, porque Japón también, a nivel gobierno, estaba viendo esa beta.
hay algo que se conoce poco, se llamó el Plan Yaqudi, que fue hecho en el 67, que fue a nivel oficial el primer plan de un gobierno de un país para intentar informatizar su sociedad, pensando en que las tecnologías, la información y comunicación iban a ser justamente el futuro y viendo, bueno, cómo nos adaptamos para esto. El primer oficial a nivel mundial es el de Japón. Recién en la década de los 70, después de la crisis del petróleo de 73, Estados Unidos y Europa empezaron a hacer algo parecido. Pero Japón fue el primero, y yo creo que no es casual que sea la misma época donde empieza justamente a surgir este interés fuerte en la industria cultural japonesa por lo tecnológico, justamente por la ciencia ficción, y empezar a también pensar un poco dentro de esa estrategia de informatización, la estrategia de industria cultural, que viene vinculada, digamos, fuertísimo. Incluso, una de las cosas que se suele decir del plan Yaqudi, que si bien fue el primero y fue algo sumamente interesante, el problema es que cuando se empezó a pensar a nivel global esto de informatizar la sociedad, es decir, en la década de los 90, Japón está con su crisis económica y no pudo, cuando se juntaron Estados Unidos, Europa y Japón para decir, bueno, hagamos lo que se llamó el modelo social de la información, que es, digo, para otra entrevista, pero fue esto, de las tres partes se juntaron, Japón está tan debilitado que dijo, mira, yo ahora no, como que tengo que resolver mis problemas. El modelo que existe hoy día, que fue el que se fomentó en las cumbres mundiales de información del 2003-2005, es el modelo yanqui y europeo. Japón casi no participó ahí. Es una lástima. El modelo Yaqudi tenía cosas interesantes. Igual me fui de tema. No pasa. Pero volviendo. Japón, digamos, tuvo una producción muy fuerte con respecto a la beta de la ciencia ficción previo a su intención de apertura para afuera. Lo que es interesante, y esto es alguna regularidad que yo vengo encontrando con respecto a estos países de esta parte de Asia, es que siempre primero se la pega en Asia y después se da el salto a Occidente. Claro. ¿No? Muy parecido a lo que está pasando hoy con, por ejemplo, el K-pop de Corea. Primero la pegó en Asia, después se fue a Occidente. China con un montón de cosas, especialmente lo que tiene con las tecnologías, con los celulares, lo mismo. Es como que más o menos el modus operandi termina siendo así, Asia y después Occidente. Entonces, uno puede ver, hay un anime, bueno, llamémoslo anime, un producto de animación coreano que es Taewon B, que es Mazinger Z, pero es coreano, es lo mismo, es muy parecido, que data de esa época. Mazinger Z es del 72 y este producto coreano es del 76. Entonces, todavía el anime, digamos, en Estados Unidos estaba llegando de a puchitos, de a cuentagotas. En Asia ya era un tema importante, ¿no? Pero Japón no estaba pensando en produzco algo para afuera. Estoy pensando un poco más de produzco para mí, con mis temas, con mis, justamente, intereses. Y después empezó a ver que era un negocio global y empezó justamente a desarrollarse. Pero creo que si hablamos por eso digo, no necesariamente el tema del mercado global fue como fue como un incentivo adicional. No, che, dedicate a esto que lo haces bien, y dedicate a esto sobre todo que da mucha plata. Pero si vos te fijas, lo que es el género mecha, como te digo, Mazinger Z es del 72, Macross es del 82, y en Estados Unidos el género mecha se hizo conocido en serio con Robotech el 85, ya sabemos que es otra cosa, es una conjunción de tres cosas, ¿no? Pero no es que, digamos, Japón lo hizo pensando en el mercado occidental, Japón lo hizo para sí, la pegó en el mercado occidental, ¿no? Entonces ya muchos de los elementos que te vengo contando, que básicamente no determinan, pero sí preconfiguran el mercado de industria cultural de ciencia ficción, vienen de esta época, vienen de productos pensados para Japón, a lo sumo pensado un poco para Asia, y que terminó pegando en Occidente. La globalización a lo sumo lo que trajo son algunos elementos nuevos, pero no es que lo sobredeterminó de entrada. Al contrario, yo creo que hay en la ciencia ficción, ahora, no me acuerdo si era la segunda pregunta. ¿Cuáles son los referentes occidentales del género? Ahí está. Sí, justamente, yo creo que hay mucha más influencia de la ciencia ficción japonesa en Occidente que viceversa incluso. Mira. Es decir, como referentes occidentales, digamos, que fue tomado por Japón, yo creo que principalmente es uno que es poco conocido en Occidente, que es Gibson, ¿no? Toda la saga de Necromancer, toda la saga cyberpunk, llamémoslo así, que ahora está de moda el videojuego, que es un desastre. Sí. Pero Gibson para mí tiene muchísima más influencia que Asimov, que Bradbury o que Herbert, ¿no? Y eso lo podemos ver por las temáticas que se abordan. Es decir, si uno se fija, salvo notables y nobles excepciones, la ciencia ficción yankee siempre tiende a el espacio
y normalmente tiende a pensar cómo la humanidad coloniza el espacio y los problemas que vienen respecto a eso, ¿no? Estos tres que te dije, básicamente, Asimov, Fundación, o Yo Robot, hay otras cosas dando vueltas también ahí, pero Bradbury, bueno, obviamente pensando en el espacio, y Herbert es saga de Dune, ¿no? Pero claro, es como decir, ¿qué pasaría? Analicemos, si querés, sociológica, politológica, económicamente, ¿qué pasaría si la humanidad conquista el espacio? La ciencia ficción yankee, repito, no es toda, tiene sus excepciones, pero está mucho más tirada ahí. Japón tiene alguna cosita de eso, pero está pensando en otra cosa. Está pensando en los mechas, está pensando en el impacto de la tecnología en su sociedad y sobre todo, prácticamente todos los productos que desarrolla, no todos, perdón, la mayoría de los productos que desarrolla tienen un elemento reflexivo fuertísimo. Claro, sí. Que si uno se fija en la mayoría de las obras de ciencia ficción yankees, no está, o tenés que contarlo con la mano. Saco más, te dejo a tu libre interpretación, etcétera, etcétera. No, pero creo que no es casual. Incluso te podría decir que lo liquidan lo reflexivo en 5 páginas al final de la novela. Porque es esa la sensación de, no sé, Fahrenheit, que es una gran novela, a mí me gusta mucho, pero es un monólogo al final de la novela. Totalmente. Lo reflexivo. Totalmente, bueno, o directamente no hay reflexión dando vueltas. Fundación es medio eso, o sea, es hacer tu propia reflexión, que para mí tiene cosas hermosas. Fundaciones, para mí es mi saga de ciencia ficción favorita, pero es mucho encontrar vos tus propias definiciones. Entendé que es el mulo, ¿no? O sea, es esa anomalía dentro del cálculo, pero no te lo va a decir nunca literal. No se va pero el tema no es, tanto que haya una literalidad, sino el tema es que haya diversos elementos que te den distintos panoramas de eso que pasa. Acá es más o menos lineal la cosa, pero te lo deja totalmente a tu reflexión. ¿No? En cambio, yo creo que el anime, por lo general, si bien también te deja en muchos casos a tu reflexión, tiene muchos elementos, muchas controversias, muchos vaivenes que te enriquecen mucho esa posible reflexión. O sea, uno piensa Ghost in the Shell y le puedes encontrar muchas interpretaciones. Obvio. Muchas, por todos lados. Cosa que quizás producto occidental, no sé si, digamos, Matrix lo tiene y no sé si hay muchas más que lo tengan eso, ¿eh? Sí. Ya sabemos que Matrix además está influenciada a Gibson y está influenciada también en ciencia ficción nipona, o sea, por eso un quilombo. Claro. No, me encanta esto de como darle vuelta a la pregunta, pero también, bueno, obviamente da como para otra entrevista y otro momento, pero cómo fue la tecnologización de Japón, ¿no? Cómo pasó de ser algo tan tradicional, tan incluso si se quiere rural, ¿no? A ser una de las mecas también de la tecnología, ¿no? A donde algo de eso vamos a hablar. Algo de eso vamos a hablar, perfecto, me encanta. Bueno, entonces, vamos con la 7. Dice, ¿cuáles son los temas más recurrentes del manga anime de ciencia ficción? ¿Y son los mismos que en Occidente o notas otros matices como, bueno, ya más o menos lo fuiste adelantando? Claro. Sí, eso te iba a decir, creo que me adelanté con esta. No pasa nada. Para responder la anterior, yo creo que los géneros principales tienen que ver, bueno, el mecha sobre todo es el género más conocido. O sea, uno piensa en anime de ciencia ficción y te vas a pensar en Evangelion, vas a pensar en toda esa parafernalia, pero hay mucho también con respecto a la tecnología en la vida cotidiana futura o incluso en la vida cotidiana actual. Todo lo que tenga que ver con tema alienígeno hay, pero es mucho menor en cantidad, ¿no? Uno puede pensar en Parasite, por ejemplo, pero hay dando vueltas, pero es menor en cantidad y no es con la centralidad que le dan los yankees, para nada. Creo que, por ejemplo, Japón 2020, si no me equivoco, se llama, que también es ciencia ficción. Sí, no hay alienígenas. Exacto. Sí. Pero me parece que la idea es pensar un poco más en eso, ¿no? En algo más palpable, menos extrambótico, salvo los mechas que ya a esta altura no son tan extrambóticos, pero viene más del lado por ese lado, digamos. En cambio los yankees, como te mencionaba antes, no toda, repito, hay muchas vertientes, hay muchas variantes, pero si querés, el paradigma predominante es imaginar el humano en el futuro, ¿no? Si uno piensa, capaz, una de las últimas películas súper conocidas de ciencia ficción es Interstellar, y Interstellar es eso. Es el mundo se nos hizo mierda, pensemos afuera, listo. Nolan con sus cosas, pero viene por ahí un poco la mano, por lo menos el paradigma predominante en... Soy Occidente, pero estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabemos que hay mucha diversidad, pero bueno. Sí, yo igual tengo que... O sea,
el tema del extraterrestre, ¿no? Que está como muy tocado, muy bastardeado, no está tan perfilado quizás como el mecha, ¿no? Sabemos que hay un mecha y sabemos que va a ser de acción, por ejemplo. Rara vez el mecha da para el chiste, me parece. En cambio el extraterrestre tenés el ecchi, el hentai obviamente, tenés un poco de acción quizás, yo se me ocurre Terraformers, ¿no? Tenés combinaciones como pasa con Bandred, que es ecchi pero también es de acción, y bueno, nada, decías Parasite, que me gusta bastante, y después estaba pensando en el otro, Tengen Toppa Gurren Lagann, ¿no? El tema de la supervivencia y todo esto, como que no es fácil. Además tenés mechas. Claro, pero como que el extraterrestre no es fácil encasillarlo en el uso, un uso determinado que le da Japón. En cambio, en lo que es el mecha sí, ¿no? Y toda esta cosa que me parece muy propia de Japón. Vos hablabas del anime Catástrofe, ¿no? Con 2020. Sí. Pero bueno, también esto de el tema de la ecología, el cuidado del medio ambiente, que eso sí es tan japonés, ¿no? El tema del respeto por la naturaleza y qué pasa cuando cagamos, ya se está pudriendo el planeta, no hay vuelta atrás, cómo manejamos eso, ¿no? Esa catástrofe, con el deshielo por ahí en el tercer impacto en EVA y toda esa cosa. Sí, totalmente. Bueno, seguimos con la octava pregunta entonces. ¿Cómo es posible que aún siendo un país tan unido, o por lo menos en apariencia, vos me lo dirás, y resiliente, Japón desconfíe de su propio futuro? ¿Tiene que ver con los miedos de la guerra y la desconfianza en las demás potencias antes que en su propia capacidad? Mira, es una pregunta muy buena y es complicada. Yo respondería, por esos vicios de sociólogo, a decir, ¿es un país tan unido y resiliente o desconfía de su propio futuro? ¿No? Yo creo, y siempre sobre el margen de las producciones culturales de ciencia ficción que involucran las tecnologías, digamos, yo creo que principalmente Japón no es que tanto desconfía de su propio futuro, sino que hace un ejercicio reflexivo sumamente interesante, que es esto que veníamos hablando un poco antes, respecto a cómo es posible que sea su futuro y el futuro del mundo, pero siempre teniéndolos, o en general teniéndolos a ellos como centro, ¿no? Yo creo que la mayoría de la producción que hace respecto a cómo va a ser su futuro, digamos, siempre estoy generalizando, hay otras cosas, hay otras aristas, pero en general tiene como una especie de doble parámetro. Por un lado, cuando hace estas producciones espectaculares, con mechas, etcétera, etcétera, lo que intenta mostrarnos, no sé, Psycho Pass, lo que intenta mostrarnos es que es una mecha tecnológica, que ellos ya tienen el futuro instalado y que, digamos, todas las problemáticas que tienen con respecto a la tecnología son problemas justamente que se van a venir, ¿no? Hay muy poquitos, estoy haciendo memoria y no me acuerdo ahora, que tratan de temas que están pasando ahora, ¿no? Incluso SAO, cuando salió, no era algo tan común, bueno, sigue sin serlo, la inmersión total, realidad virtual, etcétera, porque además es un mercado que de momento es medio emergente, pero cuando salió también era algo como que se va a venir. Son problemas o tópicos respecto a lo que puede llegar a pasar con relación a la tecnología, en lo espectacular y en lo cotidiano. Pero por eso digo, no necesariamente eso siempre habla de un temor al futuro, porque hay muchas series, y vuelvo a muchas, digamos, series de anime y vuelvo a SAO, que en un momento la tecnología pasa a ser hasta como rutinizada, y rutinizada mal. Es decir, pasa de ser el elemento central en el cual uno puede decir, bueno, la historia, digamos, gira alrededor de esto, a un elemento más. Ya sabes que está en el juego y bueno, justamente van contando con las reglas del juego y después tenés algún elemento de programación que el server se duplicó, que pero ya no es lo central, es una rutinización. Yo creo que Japón hace mucho eso también, de rutinizarlo, pero no necesariamente creo que todo el tiempo desconfíe de su propio futuro. Muchas veces simplemente se lo imagina y ve a ver, bueno, ¿y cómo puede ser el futuro, digamos, ¿no? Y lo hace, normalmente, hay obras, digamos, que lo hacen mucho más, hay otras que lo hacen mucho menos, como SAO, pero las que lo hacen más, hacen un ejercicio reflexivo que es brillante. Y en ese sentido creo que ahí también suma mucho, porque ya es un gran desafío imaginarse distintos futuros, distintos panoramas posibles, y en general, el anime cuando lo hace de un modo reflexivo, en el sentido de que cada personaje va a tener su propia interpretación, va a tener su argumentación, y ninguno va a intentar convencerte del todo de que su visión es correcta, sino que te van a dar distintas aristas. Y bueno, vos verás, o sea, creo que un caso típico ideal, diría Weber, de eso es Psycho Pass.
vos en ningún momento vas a terminar de estar del lado de los buenos, entre comillas, o de los malos, entre comillas. Lo que justamente Psycho Pass quiere hacer es decirte, te presenté todas las posturas posibles, vos después tomá tu decisión o ni la tomes, disfrutalo, pero sabés que esto es complejísimo. Y eso me parece que es un elemento que normalmente el occidental le falta. ¿No? Por el fanservice, por la linealidad, por un montón de temas que podemos charlar también, pero me parece que es un elemento justamente que le falta al occidental. Eso de pensar la profundidad de que no solamente el elemento nuevo, el elemento sorprendente, el elemento que haga que vos digas qué gran serie sea que no hay un malo, Game of Thrones, ¿no? O sea, en su momento, antes de que hagan la cagada que hicieron los últimos capítulos. Sí. Tienes 40.000 variantes más y sobre todo lo podés ver, digamos, muchas veces y le vas a encontrar algo nuevo. Eso también me parece que es brillante y que no suele, no es que no se da, pero no suele darse tanto en lo occidental. Es como un producto, entre comillas, más masticado y liberado, ¿no? El anime hay que masticarlo. No, salvo algunas excepciones. Por supuesto. O sea, es la típica esto... No la bipolaridad, pero no lo blanco-negro, lo bueno-malo de tan dicotómico occidental que Japón parece que no. Claramente claro. Rara vez se maneja de esta manera. Pero aparte, volviendo a lo que vos decías, bueno, de Psycho Pass, habla todo lo que quieras, está libre porque es un anime que a mí también me ha encantado. Vi solamente las 2 primeras temporadas, sé que decae, con cada temporada y película decae un poco, pero... tiene esto de la dicotomía de la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica no es mala en sí, es lo que hagas con la bomba atómica, ¿no? Si la usás para beneficio de la humanidad o para la destrucción. Me parece que acá radica el atractivo quizás del manejo de la ciencia ficción, que Psycho Pass lo hace muy bien. Y otra cosa, porque vos mencionabas mucho SAO y sé que es un anime muy polémico, ¿no? O sea, algunos lo aman, otros dicen que es de una calidad muy berreta, pero yo rescataría otro muy parecido a SAO que me gusta más, que se llama Axel Ward, que tiene solamente 2 temporadas, pero que es esto que vos decís, ¿no? El tema de la rutinización de la tecnología. Es una generación de chicos que ya nace con un chip, un brazalete integrado, ¿no? Y que se acceden a un juego, solamente los que nacieron con ese chip pueden acceder al juego, y algunos tienen una vida paralela en ese videojuego. Incluso desarrollan 2 personalidades distintas. Hay un personaje que me encanta, que creo que es una nena de 10 años, que, o sea, un segundo en la vida real son como 1 hora en el juego. Entonces estuvo años adentro del juego y claramente no tiene la personalidad y la inteligencia de una chica de 10 años. Ha sido contaminada por esa virtualidad. Entonces, es muy difícil, ¿no? Como resumir cuáles son los manejos o los temas de la ciencia ficción en el manga y el anime. Pero claramente no es ingenuo y es esto, ¿no? Que vos decías, hay que estar atento. El espectador, el consumidor tiene que estar atento. Exacto. Ojo, vuelvo a decir, hay excepciones y yo considero que SAO, por ejemplo, tiene una excelentísima premisa, un excelentísimo plot, y después se convierte en algo que es muy masticado, muy simple, salvo excepciones, digamos. El spin-off, que no me acuerdo el nombre, para mí es brillante. Pero la temporada 1 y temporada 2... Annihilation, ¿puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Que ya cuando sacamos a Kirito todo empezó a funcionar mejor, digamos, ¿no? Eso mismo escuché, sí. No, y aparte, a ver, pero digo, ¿hasta qué punto no es diferente a lo que hizo Hack? Porque yo no lo vi todo, pero Hack es la misma premisa. Pero sí, la temporada de, creo que se llama Mother's Rosario, esa es muy buena. Y la segunda temporada, la que es de tiros, la que es del shooter, también está muy buena de SAO. Bueno, no, perdón, ¿querías agregar algo más? No, sí, una cosita que vos decías respecto a la bomba atómica, cuando, digamos, si lo usamos para destruir es mala, si lo usamos para energía es buena. Eso, sabes que se conoce, digamos, filosóficamente como la teoría de la estoy muy mal con las palabras. La teoría instrumental de la tecnología. Claro. En el sentido de que la tecnología es algo neutral, es una herramienta, como un martillo. Si lo usamos para construir algo bueno, si lo usamos para matar a alguien es malo. Claro. Y en realidad no es tan así. Porque toda la tecnología tiene una cierta politicidad, y justamente Psycho Pass lo que tiene de brillante es mostrar eso, pero de forma hasta descarnada. Es decir, fíjate que Civil, digamos, el sistema, ni siquiera es una tecnología. Son cerebros humanos interconectados de tipos excepcionales. Bueno, te estoy spoileando todo, espero que lo hayas visto. Vean Psycho Pass, vean Psycho Pass, bueno, pero como ves, lo muestra de una forma descarnadísima, que es
muy útil para recordar que siempre detrás de cada tecnología hay una serie, no solo de valores, sino incluso hasta de relaciones de poder dando vuelta para que la tecnología sea de una forma y no de otra. Digamos, es otro tema, es tema para otro momento, pero la tecnología nunca, ni siquiera el martillo, bueno, el martillo capaz sí, pero sobre todo la tecnología digital jamás es una herramienta neutral. Toda va a tener su serie de reglas y condiciones que va a hacer posible ciertas cosas y van a dificultar o van a imposibilitar otras. Y eso muchas veces es agrede y muchas veces es inconsciente, pero igual perjudica. O sea, para hacer un ejemplo mínimo y ya retomamos con el tema, digamos, la mayoría, por ejemplo, de los algoritmos de designación laboral que hay dando vuelta en Europa, es decir, tipo centro de desempleo, vamos, no sé, estamos desempleados, voy ahí, dejo mi currículum a ver que el Estado me consiga laburo en una empresa. En algunos países de Europa esto funciona. Esos algoritmos tienen una serie de sesgos tan brutales, Hernán, en el sentido de que ya por ser mujer tenés un puntaje menor, si llegás a ser madre ni te explico, si sos un hombre de color ni te explico, y así et infinitum. ¿Entendés? El problema justamente es pensar que es una buena herramienta, que no hay nada detrás de eso. En el algoritmo es donde más lo podemos ver, pero hasta un puente tiene politicidad. Si el puente es bajito, como pasó por ejemplo en Nueva York, yo siempre doy este caso a mis estudiantes. Les pongo una foto de un puente en los años 30 en Nueva York y les digo, ¿qué politicidad tiene ese puente? Nadie entiende. Yo le digo, así nomás, el puente es bajo para impedir que pasen colectivos, porque en ese momento los negros no tenían acceso a automóviles, o muy poquitos, entonces se manejaban por colectivos. Estaba hecho para que, por lo menos en esa parte de Nueva York, no puedan entrar personas de color, ¿no? Mirá. Hasta un puente tiene politicidad. La energía nuclear ni te explico. Pero entonces, me parece que está bueno esto, de ver justamente la politicidad detrás de la tecnología, y que realmente Psycho Pass es, no sé si hasta ahora, uno de los poquísimos, no animes, sino elementos culturales que creo lo muestra sobre todo de una forma tan descarnada y poética que es hermosa. No, bueno, excelente. Gracias por despejarme, por aleccionarme. Tranqui. No, está buenísimo hablar con alguien que entiende de estas cosas, y bueno, encontrarle como la parte filosófica y sociológica y política a cosas que tenemos como tan naturalizadas en algún punto. Claro. Bueno, la 9ª pregunta dice, ¿cómo es que siendo una meca de la tecnología, Japón dude tanto de su utilización e implementación? ¿Son los factores sociopolíticos los que en verdad atemorizan a Japón, a los japoneses? A ver, yo creo que son dos preguntas muy interesantes. Antes de dar la respuesta fácil, que es el tema de lo sociocultural, etcétera, etcétera, creo que está bueno que desarmemos un poco el mito de Japón meca de la tecnología, ¿no? Y lo voy a hacer con dos ejercicios. El primero es el siguiente. Yo me puse a buscar justamente cuáles son las empresas niponas, digamos, más fuertes a nivel global. Tenemos Toyota, Mitsubishi y Honda en autos, ¿sí? Que, bueno, es una rama importante, pero no es una rama que genere un enorme valor agregado. Nintendo en videojuegos, o digamos que está medio capa caída hace años. Canon y Nikon en cámaras, o sea, valor agregado prácticamente nulo. Hay una que se llama Komatsu Limited, que es para maquinaria de minería. No la conocía, digamos, está muy bien, pero tampoco genera un gran valor agregado. Y creo que la podemos destacar un poco más es Sony, que tiene, digamos, un gran holding con respecto a películas, con respecto a música, algunos, bueno, PlayStation obviamente, en videojuegos, pero ya no es en sentido de esa meca tecnológica de los electrodomésticos, ¿no? Que es quizás la imagen más fuerte que nosotros tenemos, y es una imagen que se suele reforzar mucho con su industria cultural, que Japón es la meca tecnológica. Si nos fijamos en el ranking de las 100 empresas más valoradas a nivel mundial, aparece solo Toyota, para que te des una idea. Es decir, una empresa de 100. Entonces, dentro de estas empresas tenés un poco de todo, pero o sea, tenés Coca, Pepsi, tenés un poco de todo, pero la gran mayoría, las más valoradas, son justamente las tecnológicas. Los tenés en la cima Amazon, después Apple, después Facebook, después Google, para darte una idea. Lo que sí encontrás en este ranking, por ejemplo, y en cambio, es mucha empresa china, mucha empresa coreana, alguna que otra latinoamericana, tipo un Mercado Libre, ¿no? Alguna empresa europea, un Spotify, un Movistar, pero Japón tenés una sola. Y yo creo que eso es un signo muy importante para entender que, si bien pudo haber sido un gran referente, digamos, tecnológico, el capítulo de Simpson lo demuestra especialmente, ¿no? Los japoneses nos comerán vivos, esos criadores de pececillos, bueno, que después te comieron vivo, en los 90 sobre todo. El capítulo también del hermano de Homero lo muestra muy bien. Pero en la década de los 2000, realmente es una década donde todo el tema del electrodoméstico se pasó mucho a lo digital. Entonces, yo justamente
también me puse a ver, bueno, ¿qué pasó con esas marcas tan conocidas de nuestra época de los 90, ¿no? Con Sanyo, bueno, ahora no me acuerdo exacto todas, pero y hoy día están en Japón y están en algunos mercados asiáticos. Es decir, no desaparecieron, pero ya no es el monstruo global que era en ese sentido. Claro. Muchas empresas lo que le pasó fue eso, la digitalización, entre comillas, los pasó por arriba, no pudieron amoldarse, no pudieron cambiar o no quisieron cambiar. Entonces Japón yo creo que hoy día no deberíamos verlo como una meca tecnológica, si bien tiene muchos avances de su vida cotidiana. O sea, tiene, entre comillas, los gadgets, ¿no? Las pequeñas boludeces, las máquinas expendedoras, el inodoro tecnológico, estacionamientos, digamos, que son dinámicos y se mueven los autos. Tiene un montón de gadgets que están buenos, pero no es algo que genere un valor agregado que lo haga justamente una potencia tecnológica. Al contrario, yo creo que nos quedó esa imagen de los 90, los animes se refuerza mucho, no olvidemos que el soft power también juega mucho con esas cosas, claro. Pero sobre todo yo creo que tanto Corea como sobre todo China los pasó por encima a todos, incluso y le está pasando a Estados Unidos, dale un rato lo va a terminar de pasar, digamos. Y mucha de la influencia que Japón podía haber tenido se quedó en el medio, por todas estas cosas que te digo, y también por algo fundamental que no hay que olvidar, que es que hace 30 años que Japón está con una recesión fuerte. 30 años que, digamos, desde que le explotó la burbuja, crece un 1%, que bueno, a ver, a nivel argentino es buenísimo, tiene una cierta estabilidad, etcétera, pero no tiene un crecimiento fuerte, marcado, que realmente se demuestre en un mercado competitivo. ¿Sí? Sigue siendo un país desarrollado y tiene una referencia en un montón de cosas, pero creo que con respecto a la meca tecnológica, ahí ya está bueno que empecemos a ver estas cosas como para advertirnos un poco. No tener que verlo tan así, si bien yo concuerdo, a mí me tomás desprevenido y yo voy a pensar, país más tecnológico del mundo, digamos, así me tomás re desprevenido y te voy a decir, uno de esos seguro Japón, seguro. Claro. Capaz no pensamos a China como un país tecnológico, por ejemplo. Pero una vez dentro de este ranking de las empresas, etcétera, no solo tenés Huawei, tenés un montón que acá no conocemos porque son más, digamos, chino-asiáticas. Tienen otra esfera de influencia. Acá, si uno piensa en una empresa de tecnología china, piensa Huawei, capaz algunos pensarán Xiaomi y capaz algunos asociarán TikTok. Tiene mucho más. Es un monstruo. China de tecnología es un monstruo. Entonces, es muy loco incluso que eso también es influencia de soft power, ¿no? Que nos haya quedado esa imagen de Japón como la meca tecnológica y no estemos viendo todo lo demás que está dando vuelta. Y finalizando la pregunta, ahora sí, que es la, entre comillas, la respuesta más fácil de por qué duda tanto su utilización e implementación. Hay mucho tema cultural dando vuelta, yo creo que otras personas hasta podrían responderte mejor eso, pero eso puede, sí, habría que comprobarlo, haber sido uno de los factores que hicieron que sea tan difícil el cambio en los 90 de esta tecnología electrónica analógica a lo digital, ¿no? Si uno se pone a ver muy por arriba algunas estrategias en los 2000 que tuvieron las principales empresas japonesas, hubo mucha asociación que no llegó a buen puerto, no sé, Sony con Ericsson. ¿Por qué? ¿No? O sea, no era mal plan, pero después con el diario del lunes decimos es peor plan que el de Nokia con Microsoft. Hubo mucho de ese tipo de cosas y me parece que hubo algún tipo de influencia también de esos factores socioculturales, pero sobre todo creo, y acá digamos es hipótesis, que el tema de la recesión que tienen también les afecta mucho. Porque es más complicado invertir, es más complicado ser competitivo en un mercado tan dinámico como el tecnológico, cuando tu crecimiento realmente está bastante jodido, ¿no? Y sobre todo también porque, si no me equivoco, recién el año pasado empezaron a aceptar fuertes inversiones en sus empresas de capital extranjero. Es decir, hay un nivel de corporativismo muy fuerte y cuando vos estás en recesión, no digo que haya que privatizar todas las empresas, al contrario, pero cuando estás en fuerte recesión, tenés que fijarte relajar un cacho de eso porque es imposible competir con los monstruos si, digamos, con la billetera medio llenar, digamos, ¿no? Genial, genial. Bueno, pasamos a la penúltima pregunta que dice: ¿es el anime, en manga anime, un mecanismo de prevención, advertencia o denuncia de eventos presentes y futuros? ¿Hasta qué punto crees que puede intervenir en el devenir de los acontecimientos una obra de manga anime? Muy buena pregunta, para me sirvo mate. Prepárate, por favor. No, sí, mientras, no sé, paso un chivo. No, pero creo que es una de las cosas que nos gustaría creer a todos, no solamente por el manga anime, ¿no? Hablo del arte en general, ¿no? Del poder del arte. Nosotros sabemos que, o sea, una de las cosas que nos enseñan primero en filosofía y letra es que
una de las cosas que define a la literatura es que la literatura no tiene objetivos o metas inmediatas, ¿no? O sea, creo que ningún libro, salvo la Biblia, pero obviamente no es una cosa de ficción, sino que fue una cosa religiosa, ¿no? Política, todo lo que ya sabemos, pero ninguna obra literaria viene a cambiar la forma de ver la realidad. Pero de golpe sabemos que deja resonando en nosotros un montón de otras cosas que al corto o largo plazo, más o menos, puede llegar a modificar o a hacernos reflexionar seriamente. Entonces, bueno, creo que va por un poco por ese lado. Mira, me encantó la palabra resonancia, ¿no? Porque a mí, sobre todo lo que tiene que ver con el arte, a ver, siempre sabiendo que esto es una industria y que si bien tiene elementos artísticos y elementos, digamos, innovadores y rupturistas a veces, no deja de ser un negocio, teniendo en cuenta siempre ese pensamiento de base, un negocio incluso hasta geopolítico, ¿sí? Sí. Porque, digamos, sobre todo con estas naciones, una de ellas es Japón, que uno de sus principales elementos, digamos, para posicionamiento geopolítico, un montón de cosas, es la industria cultural. China, Corea, bueno, esos países hicieron justamente de eso una de sus estrategias, pero a lo que quiero ir en específico, esto de la resonancia que deja el arte, ¿no? Digamos, si lo vemos, por ejemplo, ahí sí me pongo un cachito más académico, desde Simondón, ¿no? En el sentido, no voy a explicar Simondón acá porque no terminamos más, pero para pensar que todo el tiempo, digamos, tanto individuos como grupos como sociedades estamos en continuo cambio, digámosle así, ¿no? En continua creación o continuo devenir. El tema es cómo nosotros nos vinculamos como individuos y como grupos, sociedades, etcétera, con las creaciones de ese devenir, digamos, ¿no? Simondón va a decir, básicamente, tenemos 3 grandes cosas que hizo la humanidad. Por un lado, la religión, que es algo que para él, digamos, perdón los espectadores, yo sigo lo que dice el autor, para él es una creación humana que en algún momento se le dio una relevancia cuasi divina y pasamos a ver un extrañamiento con eso. Es algo que no es humano, ¿sí? Que dicta las reglas para la humanidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo tecnológico, que es algo que nosotros creamos y que pronto pasamos a dejar de ver que es algo que creamos nosotros y empezamos a verlo como nuestro esclavo, ¿sí? Un martillo es una herramienta, o como algo que en algún momento se nos descontroló y nos va a hacer mierda, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial, la tecnología nuclear, etcétera, etcétera. Pero es algo que es ajeno a nosotros. Con el arte, dice Simondón, pasa algo muy curioso. Es una de las pocas cosas que nosotros creamos nosotros y que le damos un carácter cuasi divino. En sentido de que lo admiramos, ponemos a hacer todo este tipo de reflexiones, ¿no? Vemos los elementos, hacemos 40 videos respecto a cada detallito que tienen, pero justamente es como una especie de pieza de admiración. Cuando no nos damos cuenta que el arte, como esta cosa cuasi divina, tiene mucho de lo religioso, bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo, sobre todo las obras que hacen referencia, que toman de base lo religioso, por supuesto, pero también tienen mucho de lo tecnológico, ¿no? Están no solo influidas por la tecnología de la época, sino justamente por cómo es nuestro modo de vida y cómo puede ser ese modo de vida. Yo creo en este sentido que, retomamos, después de este gran paréntesis, retomando la pregunta, justamente el manga anime puede ser un mecanismo de previsión, advertencia, denuncia, sobre todo el que está focalizado en ciencia ficción y tecnologías, porque, y esto lo decía Asimov, en sí la ciencia ficción es una especie de ventana a distintos escenarios o panoramas que expresan nuestros temores y esperanzas de hoy, ¿no? Uno lee a Asimov, que escribió en el 50, eran las esperanzas y miedos de su momento. Viste que, como se dice, a veces las obras envejecen un poco mejor, a veces envejecen un poco peor, sí. Pero todo lo que creamos hoy es nuestras esperanzas y miedos del futuro. O sea, ¿qué va a ser nuestro futuro pensando con los elementos de hoy e hipotetizando con los elementos de hoy? Yo creo que en este sentido el manga anime ha hecho una gran contribución, porque como decíamos antes, es un producto que si bien hay que masticar mucho más, uno le puede sacar, en general, siempre hay excepciones, más jugo que a ciertas producciones occidentales. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Por su historia particular como país, por todo lo que pasó con la guerra, pero también por su propio, si querés, ahí entran los comunicólogos y yo me corro, pero su propio género. En el sentido del anime es un género en sí mismo también por estas cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que incluso en el mejor live action con más plata jamás vas a poder hacer, ni incluso tampoco en el manga, si bien sabemos que son, digamos, unos una derivación, etcétera, etcétera. Hay ciertos elementos artísticos que el anime tiene que el resto no, y que creo que eso puede generar un cierto impacto, como dijiste vos, una cierta resonancia.
Ahora bien, el tema también es cuánta, entre comillas, esperanza tengamos en esta resonancia, ¿no? Cuánto pensemos que esto puede cambiar. Si vos me preguntás, yo te voy a decir, jamás se va a tomar una política pública o un plan de gobierno en base a una obra artística. Uh-huh. Es muy complicado, no sé si hay, digamos, si hay excepciones en la historia de la humanidad, no yendo fuera de Japón, donde se contaban con la mano. Uh-huh. Pero sí puede generar ciertas resonancias en individuos, en grupos, ¿no? Pienso en un montón de obras de distinto tipo, no solo de anime, de Vendetta, un montón de cosas que han generado una cierta resonancia. Entonces, en ciertos individuos, en este eterno devenir, etcétera, etcétera, esa obra artística funciona fuertemente y les genera algo. No sé si es un cambio definitivo, pero genera que pensemos la cosa un poquito de otra forma, ¿no? Y eso también se va a llevar a nuestra práctica social, nuestra práctica política, nuestra práctica económica. Yo creo que justamente, no pensándolo a nivel de Holloway, perdón que me pongo académico, pero Holloway en la década de los 90, cuando se cayó el comunismo y papá, dice, hay que entender que, digamos, no podemos tumbar el Estado, no podemos tumbar el capitalismo de una. Ahora que estamos en esta época, es todo con pequeñas luchas, con microluchas para ir constituyendo, ¿no? Como una alternativa, otra cosa, pero es ir construyéndolo de a poquito. Y yo creo que el arte en general, y el anime también en particular, puede generar esta pequeña construcción, para bien, para mal, para el lado que sea, ¿sí? Porque uno puede ver, no sé, Madoka Mágica y va a estar muy bien, no vas a generar un cambio social, político, pero está muy bien, lo vas a disfrutar y algunos elementos te van a hacer, como decías vos, esta resonancia. No, a ver, rescato esto que vos decís de las micro luchas, porque justamente si hay algo que tenemos y que creo que viene a sostener esta hipótesis, es las luchas tanto en Chile el año pasado como en Perú de este año, de la presencia otaku, que o sea, si bien no entraron con un palo, un rifle o no sé, un arma láser, un mecha a romper la casa de gobierno, el parlamento, cámara de diputados, lo que sea, hicieron, ¿no? de la imagen, los discursos del manga anime como propios y como un símbolo de lucha política. O sea, tampoco, no por nada, la mal llamada tribu urbana otaku sobrevivió a la emo, a la flogger, ¿no? O sea, creo que la única que logró hacer algo por el estilo es la rolinga, y sabemos que la rolinga no tiene ni de lejos, creo, la presencia o la conciencia política que puede llegar a tener un otaku. Un otaku hoy en día te va a decir, no sé si te va a decir con fundamento, pero o sea, va a entender un poco cuál es la circulación del poder, cómo es la ostensión o la implementación del poder, de la fuerza, la circulación del dinero. O sea, uno parece que no, parece un chiste en algún punto, pero medio por izquierda, medio implícito, aprende un poquito aunque sea, de filosofía, de religión, de política, de economía, viendo manga anime, así como lo hace leyendo literatura. O sea, vamos de nuevo, si hablamos de la literatura de distopía, ¿no? Para citarte, no sé, las tres o cuatro más conocidas, Fahrenheit 1984, Un Mundo Feliz, bueno, la que está basada en Blade Runner, Sueñan los androides, ¿no? El fin de la infancia. Uno aprende, porque la ciencia ficción justamente me parece que de ahí viene, ¿no? Más lo científico. Tiene el tema de la exploración, el tema de la prueba y el ensayo, el tema de la maqueta, ¿no? De en X cantidad de páginas crearte un medio ambiente, un ecosistema en el cual funciona con otras reglas, pero para probar, para ver qué onda. Y en esa exploración uno termina aprendiendo, sacando resultados. Totalmente. Y sobre todo cuando, digamos, está tan bien hecho esa exploración, que básicamente como Lisa creando su pequeño ecosistema, ¿no? Exactamente. Pero en lugar de tenerlo en tu cosita del diente, lo tenés en distintas páginas, tenés en distintos formatos, digamos, ¿no? Bueno, en un podcast o en un manga o en un anime. Y con respecto a esto de la conciencia política y social, creo que está bueno, también es otro tema de investigación a abordar. Pero creo que también ahí se juegan dos elementos. Por un lado, esto que mencionabas vos, de que viendo anime, digamos, salvo algo, pero creo que incluso hasta los más básicos, o sea, viendo Naruto también aprendes un montón de cosas. O podés buscarle la rama, digamos, porque bien o mal, Naruto es política también, ¿no? O sea, con todas sus cosas es política y también te da una cierta enseñanza de lo que puede llegar a ser la política en la vida real. Pero también creo que el elemento comunitario
este sentido de, no voy a llamarlo tribu urbana, pero de la comunidad o de las pequeñas comunidades otakus, así como de otras comunidades, es muy importante también para esto, porque uno, digamos, ya tiene lazos previos que puede activar para distintos tipos de cosas, para juntarse a ver una serie, para ir a comer o para ir a protestar, ¿no? Y mientras más presencia, entre comillas, virtual tengas, esto por ejemplo es lo que le pasó a Trump, ¿no? Que distintas comunidades de otakus, de K-popers y de TikTokers le reservaron todos los asientos de un estadio donde el tipo iba a hablar y llegó y se encontró con 10 personas, una cosa así. También te da, entre comillas, la flexibilidad para moverte en distintos ámbitos y hacer distintas cosas, a veces con algo, entre comillas, más, no voy a decir egoísta, pero más con fin de consumo, de vamos a ver esta cosa, de fin de solidaridad, de generemos el subtítulo para que la gente pueda entender el último capítulo de Shingeki, o un fin político, vamos a hacer esto, ¿no? Que vos decías antes los rolingas, que capaz, bueno, es otra de las tribus que sobrevivieron, pero por ejemplo yo pienso en los punks, ¿no? Que los punks es supuestamente el antisistema, siguen existiendo y siguen haciendo cosas, capaz no tienen tanta visibilidad o no lo vemos tanto, o no le damos tanta bola como capaz a los otaku, ¿no? También eso tiene que ver. Y por último, digamos, esto de la resonancia, bueno, vos decías la literatura, yo te decía el manga y anime, es esto de la potencialidad del arte, ¿no? Esto poniendo para que el paréntesis no haya sido el pedo. Esto de lo que creamos nosotros y que tiene una fuerza casi divina, tiene una fuerza casi divina justamente porque le damos la oportunidad de que están estas resonancias. Nos abrimos un poco más a la música, al cine, a la historieta, digamos, para decir, che, esto está bueno, esto capaz me hace cambiar, cosas que a veces no nos pasa con una tecnología, por ejemplo. Eso es lo que diría Simondon también, ¿no? La tecnología, como también es un producto humano, temas que está degradado, también tiene un montón de cosas que te pueden hacer explotar la cabeza. No le damos la oportunidad. La ciencia ficción, y especialmente el anime, una de las cosas que más me gusta es que dentro de ese arte te muestra cómo la tecnología te puede cambiar la vida. Y ahí me parece que te terminé de cerrar el triangulito, digamos, ¿no? Pero ya sea por medio de un mecha, ya sea por medio de un chip, por medio de una consola, lo que se te ocurra, es cómo la tecnología realmente te puede cambiar la vida. El tema es que todavía, como es un escenario futuro, decimos, en algún momento esto va a ser así y nos va a cambiar la vida. Y no nos damos cuenta, y por eso nos pasa lo que nos pasa en muchas cosas, cómo ya nos está cambiando y todo el tiempo estamos cambiando. Sí, o sea, nos dimos cuenta que Netflix era malo, que Facebook era malo después de Cambridge Analytica. Sí, o sea, yo lo vengo diciendo en 2005 y vos lees textos de gente que de 2010 te dice guarda con esto. Nadie le dio pelota, ahora nos dimos cuenta. Pero es que todo el tiempo nos está cambiando la vida. El tema es este, ¿no? O sea, en un producto cultural, pensando a futuro, es mucho más espectacular, está más armado, etcétera, etcétera, y decimos, mirá la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ya tenemos una inteligencia artificial, muchachos, hoy nos está cambiando. Ojo, nos cuesta un huevo darnos cuenta, nos cuesta un huevo. Es mucho más fácil verlo cuando está presentado. Claro. Sí, tiene que llegar este documental de la polémica de las redes sociales a Netflix para decir, mirá, tenían razón. Pero encima ese documental exagera a un nivel tal, Hernán, que te da asco, digamos, porque el problema también pasa con eso. Nos dimos cuenta, entonces es el causante de todos los males. Y no es así. No somos, yo siempre digo lo mismo, no somos idiotas algorítmicos. Estamos muy lejos de serlo. Sí, lo que hacen es eso, le damos nuestro consentimiento para que, como decías vos, una especie de agenda, creo que habías dicho, hubieras dicho librería. Yo te lo cambiaría por agenda. Es una especie de agenda. Estas son las posibilidades del día, ¿no? Bueno, es A, B, C, D, E. Tenés todo el resto del abecedario. Claro. Te va a dar A, B, C, D. Está en vos decir, che, qué copado A, B, C, D, o decir, che, no existe el resto de las letras. Está en vos. El tema es que la mayoría de nosotros no lo hacemos, me incluyo. Vemos la página 1 de Google, la 2, nos vamos a la 28, jamás vamos a hacer. Pero no significa que no podemos hacerlo. Claro. No, bueno, y para terminar, porque no es para ahondar mucho en esta, si bien da para mucho más esta pregunta, pero yo estaba pensando, vos dijiste religión, arte y tecnología, ¿no? Yo creo que además la diferencia es que la religión y el arte tienen ese componente narratológico que a nosotros nos atrae. Yo cada vez que te caigo te digo, che, te tengo que contar una cosa, y a vos ya se te calienta la oreja, querés escuchar lo que tengo para decirte. En cambio la tecnología, por sí sola, ¿no? Vista así, no cuenta una historia. Ahora, si yo te digo cómo fue que se inventó, o sea, implica además no un conocimiento todo previo que
que no cualquiera lo tiene, pero yo veo un auto y el auto sé que arranca y funciona, no me pregunto por qué funciona, no me pregunto cómo hace para, y eso es lo que tiene la ciencia ficción, ¿no? Desde lo narratológico, yo te invito a escuchar la historia de la tecnología, de cómo la tecnología se diversificó, evolucionó, creció, cómo nos llevó a lo que somos ahora. Me parece que por ese lado es que gana, porque son pocos los que terminan estudiando, ¿no? Ingeniería, ingeniería en sistema, arreglo de reparación de PC, cuántos hay que hoy en día quieran ser inventores, ¿no? De golpe y se metan de lleno en todo lo que es este mundillo. Igual acá te retruco. La mayoría de los ingenieros, no todos obviamente, pero la mayoría de los que estudian eso, lo hacen justamente para saber cómo funciona la cosa y cómo es posible que funcione mejor o tenga otras funcionalidades. Pero no se van a interesar o les va a aburrir mucho esto de dónde el carajo viene, qué otros elementos están dando vueltas. O sea, si vos te fijas en las carreras de ingeniería, la formación en humanísticas, ciencias sociales, filosofía, no existe. Y es algo fundamental porque está diseñando una parte fundamental de nuestra sociedad. Claro. Igual me encantó esto que decías, ¿no? El tema de que justamente la religión y el arte te cuentan una historia o te lo hace intuir. Porque vos ves el cuadro, digamos, no sé, de cualquier artista, de Picasso, Van Gogh, etcétera, y a veces puede tener una audioguía y a veces es interpretación. Pero es verdad que con la tecnología eso no pasa. No nos pasa porque nos interesa que el bicho funcione. Y ahí nos estamos perdiendo una historia que es no solo interesante, sino que, te digo, hasta casi es vital que la sepamos. Sí. Porque ahí hay mucho elemento humano jugando, demasiado. Pero son pocos los que se interesan por esa historia, ese es el tema. Son pocas las personas. Sí. Bueno, ahora sí, cerrando, concluyendo esta entrevista que posta fue divina, nos divertimos realmente, Martín, me parece. La 11ª pregunta, ¿qué recomendaciones darías a aquellos que inician en el mundo de lo que es el streaming, las nuevas tecnologías, todo lo que es el manga anime, distópico, de ciencia ficción, pero que involucra la tecnología? Interesante. A ver, yo creo que las recomendaciones principales es, bueno, medio las tenemos charlando, sobre todo ahora al final, ¿no? Primero, no ver la tecnología como una cosa, como una herramienta, pensar que hay mucho de humano dando vuelta, demasiado, digamos, en el buen sentido, o sea, yo siempre que me enfrento con estos temas, ¿no? Incluso, no sé, para yo que estoy haciendo mi tesis doctoral y viene mi directora me dice, pero esto es de ingeniería, ¿no? Es de sociología. Le digo, esto es demasiado social, temas que no nos estamos dando cuenta. Es pensar eso un poco. Pensar justamente, ver Psycho Pass y darte cuenta qué es lo que está detrás de Civil. ¿Sí? Porque eso, obviamente es una exageración descarnada, pero eso pasa en todas las tecnologías, incluso en la más pavas e inútil que es el mate. El mate no te va a afectar la vida, la tecnología digital sí te puede afectar la vida, como bien decíamos antes, ¿no? Porque también es armar un código, es una especie de arte en otro sentido. Pero bueno, la recomendación es un poco esto. Pensar, primero y principal, tener un intento de acercamiento a la tecnología no instrumental, no es una cosa. Algo humano, es un producto humano que genera efectos deseados y no deseados. Y a partir de ahí, más o menos, el mundo. Porque justamente, digamos, para interpretar o para pensar los fenómenos que nos pasan, está bueno que sepamos eso, por un lado. Y después, para ver obras artísticas de la industria cultural que hablan sobre esa tecnología y, como decías vos, nos cuentan la historia, no solo de lo que tenemos en la mano, sino de lo que se viene, porque la ciencia ficción es más o menos eso. Tenerlo en cuenta también creo que es muy importante, porque nos ayuda sobre todo a hacer una distinción que nos cuesta muchísimo, y me incluyo, que es entre lo que se conoce como tecnofilia y tecnofobia, ¿no? Que si uno ve qué es lo que se suele opinar sobre las tecnologías, normalmente nos vamos de un lado o nos vamos del otro, nos cuesta un huevo. A los argentinos con el Boca River, etcétera, más todavía, pero en general, ¿quién pasa? Tecnofilia, tecnología es la solución a todos los problemas de nuestra vida y ponemos una computadora en el aula y salvamos la educación, como era el discurso oficial, no estoy inventando. O la tecnofobia, la inteligencia artificial nos va a sacar el trabajo, todo Terminator y Skynet y todas esas cosas. Y nos cuesta horrores decir, che, paremos un poco la pelota, démonos cuenta que todo esto, ¿sí? Ya sea lo que vimos nosotros o lo que estamos viendo en una obra de ciencia ficción, lo que fuere, tiene sus lados buenos, sus lados malos, tiene sus características más positivas, más negativas. Como decir, paremos un poco la pelota, porque esto que hablábamos, el tema de las redes sociales, pasó de ser lo mejor que nos pasó en la vida, nos interconecta y qué sé yo, a ser el monstruo. Decís, pará, quiero un poco de bueno y un poco de monstruo, no te voy a decir que no. Pero primero y principal, tener ese panorama claro, ayuda mucho a
o por lo menos hacer el ejercicio para clarificar el programa, repito, no es fácil, creo que puede ayudar mucho a hacer interpretaciones más ricas y avanzar mucho en comprender algo que, vuelvo a decir, nos parece ajeno. ¿Sí? Este bicho nos parece ajeno porque fue hecho por Samsung y qué sé yo, pero es algo profundamente humano. Si entendemos eso, podemos entender Evangelion, podemos entender todo, básicamente. Genial. Perdón, Evangelion otra más, para darte cuenta que la tecnología también es humana y de forma descarnadísima, ¿no? Y bueno, a ver, sobre todo, digo, estamos hablando del anime, ¿no? El final del anime que termina con toda esa cosa psicodélica, ¿no? Termina eso, volviéndonos introspectivos. Ser consciente de la tecnología nos vuelve más conscientes de nuestro yo. Uh-huh. Totalmente. Bueno, Martín, nada, gracias por tomarte el tiempo a fines de año, de un año que nos ha dado para tanto. Estamos agotados, espero que hayas atravesado bien la pandemia y no sé lo que nos depara ahora el futuro, pero pinta que vamos a seguir un poquito más así. Sí, a ver, ahora sí, futurología extrema, yo creo que vamos a, por lo menos este año, modelo mixto, un rato presencial, un rato con la compu, digamos, no sé si incluso con la vacuna vamos a volver a presencialidad total. Así que bueno, nada, a tener fuerzas, que se viene un año largo que esperemos en serio que sea mucho mejor. Pero bueno, muchas gracias, Hernán, la verdad me encantó la entrevista, creo que las preguntas, yo lo había dicho antes, excelentes, y bueno, espero que sea de interés para el resto. Yo, como te dije antes, me iba a divertir y me divertí muchísimo, así que muchísimas gracias. Bueno, me alegro. Gente, saben que si tienen alguna pregunta para hacerme a mí o a Martín, la pueden dejar en los comentarios, no dejen de darle like, suscribirse y compartir y difundir, por favor, la palabra. Ya es la 9ª, tenemos 9 entrevistas, han pasado de todas las edades, de todos los géneros, de todas las provincias. No, hemos tenido 2 por ahora, pero bueno, nos expanderemos por más lares de Argentina. Y bueno, desearles un muy feliz año nuevo y quédense conectados que va a haber mucho más de Al Margen en el 2021.